preguntas, Ok, porque procedamos. yo no quiero un debate, lo que quiero es tratar de explicarle a la gente la visión que tengo sobre lo que es el fenómeno y la situación que sufre Nicaragua. Entonces, Vení, escuchemos política, ven. Este es un analista de España y esta es una periodista famosa. Vení, ven. Sí, por favor, si nos ayudan a cerrar los audios de algunos de los participantes. Doctor Bersay, adelante con su exposición y luego procedemos, así es, precisamente como lo ha mencionado, con algunas de las preguntas, todo es que nos dé el tiempo, ¿verdad? Y gracias por acompañarnos. mire, Adelante. para entender lo que pasa en Nicaragua, hay que entender lo que pasa en las Américas. Y la mejor explicación es un análisis del siglo XXI. Al empezar este siglo, en las Américas había una sola dictadura, la de Cuba, que no voy a poder hablar si me interrumpen, señora. Yo lo que quisiera pedirle es que me concedan la palabra y después ustedes sigan con el evento. Tengo una serie de interferencias. No hay una manera de que el operador pueda bloquear los audios. Ya lo hicimos. Bueno, voy a volver a empezar. Para entender lo que pasa hoy día en Nicaragua, hay que entender lo que está pasando en la región, en las Américas. Y eso se explica a partir de la visión histórica del siglo XXI. Al empezar este siglo, en las Américas había una sola dictadura, la dictadura de Cuba, que vivió desde la caída del muro de Berlín y la desaparición de la Unión Soviética, 1990-1991, el denominado periodo especial. La dictadura de Cuba agonizaba durante toda la década última del siglo pasado, hasta que en 1999 llegó a la presidencia de Venezuela Hugo Chávez y de inmediato acudió a auxiliar a la dictadura de Fidel Castro. Lo hizo dándole dinero, dándole petróleo, y de esa manera el siglo XXI nace con un proyecto encubierto, con un proyecto subverticio, que está integrado por tres personas. Eh, Hugo Chávez, el socio capitalista, el que pone la plata para rescatar a la dictadura cubana, entrega el petróleo venezolano, el dinero venezolano, y con el avance del tiempo termina entregando Venezuela completa. Fidel Castro, el dictador que controlaba Cuba desde 1959, no es poco decir, a 1999 al año 2000 son 41 años, y en esa dinámica lo que acontece es que Cuba tenía el saber hacer del control del crimen organizado en la región, y hay un tercer socio que es Lula da Silva, que había organizado el año 1990 el Foro de Sao Paulo en el Brasil para sostener precisamente a la dictadura cubana con la caída del muro de Berlín y la eventualidad que sucedió, que fue la desaparición de la Unión Soviética. Así nace el siglo XXI en las Américas, mientras en la otra mano venía un proceso firme de fortalecimiento de la democracia en base a lo que se denominaron las Cumbres de las Américas, que culminaría el año 2001, precisamente el 11 de septiembre, con la firma de la Carta Democrática Interamericana en Lima, Perú. Lo que pasa es que se extiende este movimiento populista bolivariano, que se denomina así al principio, y después se convierte en socialismo del siglo XXI, lo que hoy día se denomina el castrochavismo. Y el primer éxito que tiene este proceso es poner a Lula de presidente en el Brasil. Gana la elección del 2001, el 2002 es presidente en el Brasil, pero además empiezan a suceder una serie de hechos que no habían acontecido hace años en las Américas. Se producen derrocamientos de presidentes. Es derrocado el presidente de la Argentina,
después es derrocado el presidente del Ecuador, es derrocado el presidente de Bolivia, cae otro presidente en el Ecuador, y tal vez el derrocamiento más notorio es el de la Organización de Estados Americanos, donde el expresidente de Nicaragua, Miguel Ángel Rodríguez, recientemente electo secretario general de la OEA, es acusado falsamente, porque después se lo declaró inocente, de delitos en el ejercicio de sus funciones y lo obligan a renunciar de la OEA para generar un espacio que permite al movimiento populista bolivariano o socialismo del siglo XXI también controlar la Organización de Estados Americanos a través del secretario Insulza, que ocupa esa posición durante 10 años. En todo caso, el resultado es que el siglo XXI es el periodo de expansión de la dictadura cubana, que de ser castrismo en el siglo XX pasa a ser castrochavismo en el siglo XXI. ¿Por qué castrochavismo? Porque es la alianza de Castro con Chávez. ¿Y por qué en ese orden? Porque al principio este proyecto lo lideraba el socio capitalista, que era Chávez, pero en el avance del mismo se produce un hecho inesperado, que es la muerte de Chávez. Una muerte que está señalada en los libros y está señalada en la historia como de responsabilidad de la dictadura cubana. El exgobernador de Venezuela y candidato a la presidencia en la elección de 1999, oponente de Chávez, el gobernador Salas Romer, Enrique Salas Romer, señala en un libro y presenta prueba de que los autores de la muerte de Chávez y los beneficiarios de la muerte de Chávez son el régimen cubano. En todo caso, cuando muere Chávez, quien se queda bajo el mando absoluto de lo que es el socialismo del siglo XXI o el castrochavismo es Cuba. Y lo primero que hace es constituir en Venezuela su plataforma principal, que ya era una dictadura, y promover el reemplazo de Chávez por Maduro, que es claramente un operador de la dictadura cubana. En el avance de este proyecto, controlan Bolivia el año 2006. El año 2007 vuelve el sandinismo al gobierno en Nicaragua, controlan el Ecuador con Correa y obviamente establecen y fundamentan como base esencial a Venezuela. Hoy día, en el año 2023, tenemos que además de la dictadura de Cuba, existe la dictadura de Venezuela, la dictadura de Nicaragua, la dictadura de Bolivia. El Ecuador ha recuperado su democracia gracias a la transición hecha por el presidente Lenín Moreno, pero está bajo acoso. Y se llaman dictaduras a estos regímenes porque ninguno de ellos cumple con ninguno de los elementos esenciales de la democracia, que son 5. El primer elemento esencial es el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales. El segundo es la vigencia del Estado de Derecho, el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al Estado de Derecho. El tercero es la separación e independencia de los poderes públicos. El cuarto es la celebración de elecciones libres y limpias fundadas en el sufragio universal como expresión de la soberanía popular. Y el quinto es la libre organización política. Y al contrario, lo que han hecho es expandir el sistema castrista cubano, donde hay presos políticos, se ejerce el poder con terrorismo de Estado, que no es otra cosa que la comisión de crímenes desde el gobierno, con el propósito de generar miedo en la población, para que en base a ese miedo la población asuma conductas que de otra forma no serían posibles. Hay exiliados, hay persecución política, todo el poder está concentrado en un dictador y su grupo, y el poder judicial ha sido reducido a un sistema de persecución política. La persecución está judicializada y no hay ningún respeto a los derechos humanos y todo lo contrario, se producen crímenes de lesa humanidad. Para verificar cualquiera de estos hechos, ustedes pueden mirar Cuba, cerca de 1.050 presos políticos, pueden mirar Venezuela, una rotación permanente de 300 presos políticos más o menos. Bolivia tiene hoy día 285 presos políticos y Nicaragua, después de que han deportado y han expatriado a 222 presos políticos, han tomado cerca de 100 nuevos presos políticos. Y así, y lo seguirán haciendo. Y el momento que quieren, no hay ninguna garantía en estos países,
Toman preso al que quieren, lo judicializan en base a fiscales y jueces que en vez de administrar justicia y garantizar la legítima defensa, la igualdad jurídica, los principios del debido proceso legal, lo que hacen son que han convertido al Poder Judicial en verdugos y que los procedimientos judiciales son linchamientos porque el resultado está señalado por el dictador. Estos 4 países, que son las dictaduras del socialismo del siglo XXI, del castrochavismo, han logrado expandir su influencia a lo que yo denomino gobiernos paradictatoriales. Los gobiernos paradictatoriales son gobiernos elegidos en democracia, en países con democracia, pero como le deben su elección, le deben su presencia en el poder al sistema del socialismo del siglo XXI, han puesto toda su política exterior y su sistema, inclusive de política interna, al servicio del sostenimiento de las dictaduras. Y son la Argentina con Fernández Kirchner, que termina este fin de año, México con López Obrador, Colombia con Petro, Brasil con Lula, e intermitentemente Chile con Boric, porque Boric señala como dictaduras a Nicaragua y a Venezuela, pero no dice nada respecto a Cuba y Bolivia, y permanece más bien subordinado a la política cubana. En ese marco de referencia hay que analizar el tema nicaragüense. El tema nicaragüense no es un problema solamente de Nicaragua. Nicaragua es víctima de la expansión de este proyecto transnacional que utiliza el retorno del sandinismo y la corrupción de la oposición nicaragüense para que una minoría, que es el sandinismo en el año 2007, pueda permanecer en el poder, pueda cambiar normas constitucionales y pueda afincarse en el poder reinstalando una dictadura. Cuando Ortega llega al poder el año 2007, era un presidente de minoría sumamente débil y establece alianzas con la gente que tenía cuestiones de corrupción y amenaza de cárcel por los crímenes que había cometido en el ejercicio del poder, y a partir de eso se forma un mecanismo, igual que en Venezuela, igual que en Bolivia, igual que en el Ecuador de Correa, que permite detentar indefinidamente en el poder y establecer un régimen no de política, no democrático, sino un régimen en el cual el crimen organizado toma el poder político y disfraza sus acciones delincuenciales como si fueran políticas. Hoy día Nicaragua es una dictadura, es una de las dictaduras más señaladas y más horrendas por la violación de derechos humanos, pero no es una dictadura nacional, es una dictadura transnacional dependiente directamente de Cuba, porque incluso desde su origen el movimiento sandinista es una tecla de la denominada Revolución Cubana. El 2007, cuando vuelve Ortega al poder, lo hace en el mismo sentido y es una dependencia, es una dictadura satélite del régimen cubano. La agenda que está cumpliendo la dictadura nicaragüense, igual que la que cumple la dictadura de Bolivia o la dictadura de Venezuela, no es una agenda nacional, es una agenda transnacional, y por eso ustedes ven alianzas con la China, dependencia y acuerdos militares con la dictadura teocrática de Irán, subordinación y apoyo a la dictadura rusa, vínculo con todo el sistema internacional antidemocrático. Entonces, en ese escenario, Nicaragua ha sufrido además hechos muy importantes que son notas características, como por ejemplo que en la última elección simulada, el dictador Ortega no ha tenido ningún problema de encarcelar a todos los candidatos que podían representar una amenaza, de llevar adelante un proceso que llama electoral, pero que en verdad ha sido una sucesión de actos delictivos y criminales para permanecer detentando indefinidamente el poder. Además de eso, de apresar, torturar a la gente, expatriarla, suspenderle inclusive su derecho de ser nacional nicaragüense y seguir tomando presos políticos, mientras pone Nicaragua al servicio de lo que son los intereses transnacionales dirigidos por Cuba. Por eso esto se llama socialismo del siglo XXI, castrochavismo, y en ese escenario la crisis de Nicaragua es parte de la crisis regional, donde el eje de confrontación no es un eje de derechas e izquierdas,
es un equívoco señalar que el gobierno o el régimen castrista de Cuba o sandinista de Nicaragua o chavista de Venezuela o evista y cocalero de Bolivia es izquierda. Eso no es izquierda, son regímenes criminales. Y es un equívoco también tratar de decir que a esos gobiernos, a esos regímenes se los va a derrocar desde la derecha, porque en el siglo XXI, por el proceso de globalización, por el proceso de lo que es la revolución tecnológica, el concepto de izquierdas y derechas se ha deformado y es una simple nomenclatura que a veces sirve para caracterizar procesos electorales, pero que no tiene ningún contenido que no sea el de una denominación. Y en el tema de la confrontación en las Américas, insisto en que el eje de confrontación es el crimen organizado, representado por el socialismo del siglo XXI, castrochavismo o las dictaduras, versus la libertad y la democracia. Ahora, en ese eje de confrontación hay un problema muy serio. Mientras las dictaduras tienen mando único, que está en Cuba, mientras tienen un proceso en el cual actúan por consigna y actúan con metodología y actúan con gran disciplina, la defensa de la democracia es una situación en la cual, primero, la oposición ha sido penetrada y ha sido tergiversada por lo que yo denomino la oposición funcional. ¿Qué es la oposición funcional? La oposición de mentira, la oposición que falsifican las dictaduras para decir que esa es una simulación de democracia. Y la falsificación de la oposición existe en Venezuela, existe en Nicaragua y existe en Bolivia. Y la manera sencilla de reconocerla es que coexiste con la dictadura. ¿Quién se dice de oposición en Bolivia y está ahí, no está preso político, no está exiliado y articula la simulación de democracia? Es una oposición funcional, es una oposición de mentira porque no denuncia a los presos políticos, no denuncia el narcoestado, no denuncia la violación de derechos humanos, no denuncia que hay exilio político, no denuncia nada. La tienen ustedes también en Nicaragua. La que se dice oposición y está simulando oposición en el Parlamento nicaragüense es una oposición funcional porque es una oposición que depende de la dictadura, porque el día que no hagan lo que la dictadura diga, o van presos o van al exilio o simplemente desaparecen. Lo mismo pasa en Venezuela. La oposición de verdad tiene el riesgo de ser presa, de ser perseguida, de ser criminalizada, de ser torturada, de ser exiliada. Y así sucede. Pero además tiene la gran dificultad de que no tiene unidad, porque la oposición frente a lo que es un sistema de dictaduras transnacionales, de crimen organizado, que además han hecho de Cuba, de Venezuela, de Nicaragua y de Bolivia narcoestados, porque una de sus actividades principales en el crimen organizado es el narcotráfico. La oposición frente a eso tiene una división extraordinaria alentada por las propias dictaduras, de donde vemos nosotros, por ejemplo, que en el caso de Colombia, en la última elección, hay un candidato que es Petro, que obtiene una minoría, no una mayoría, una minoría, y al frente hay 7, 8 o 9 agrupaciones políticas que dividen la opción de frenar al socialismo del siglo XXI o el proyecto dictatorial. Lo que pasó en el Perú, 19 candidaturas, Castillo llega con cerca de un apoyo del 13% nada más, pero el resto de los 18 candidatos están divididos y permiten que el socialismo del siglo XXI tome el poder. Lo mismo que pasa con Boric en Chile, lo mismo que pasa en el Brasil. O sea, la división de la gente que defiende la libertad y la democracia, que no entiende que este es el tiempo en el que se necesitan proyectos de unidad nacional, que no son de unidad ideológica. No tiene nada que ver la derecha, la izquierda, el posicionamiento ideológico, porque aquí lo que se está disputando es la libertad frente al crimen organizado, es la democracia frente al oprobio y la violación de los derechos humanos, y ahí no hay ideología que valga. No es una unidad ideológica la que se reclama, es una unidad existencial, porque si no se da ese proceso de unidad, no se va a poder derrotar
a la dictadura, y ahora parece que, por ejemplo, Venezuela lo está entendiendo con las elecciones primarias que están llevando adelante, en las cuales hay un altísimo riesgo para los verdaderos opositores, pero están causando un daño real a la dictadura. El otro tema de la oposición real es que no tiene recursos. Además de estar profundamente dividida, está confrontando un monstruo que tiene todo el poder económico del narcoestado, de la corrupción, del sostenimiento transnacional del crimen organizado, que maneja terrorismo, que maneja narcotráfico, que maneja corrupción y que tiene recursos ilimitados para en procesos electorales ejercer populismo, aprovechar de la miseria y la pobreza que ellos mismos generan para engañar al pueblo y simular resultados electorales. Y el otro tema es que las dictaduras se han apoderado de los procesos electorales, de la metodología, de la técnica y de los órganos electorales, que son todos corruptos. No hay órganos electorales independientes ni en Cuba, ni en Venezuela, ni en Bolivia, ni en Nicaragua. Los padrones electorales están adulterados y ellos pueden hacer prácticamente lo que quieran, haciendo fraude de principio a fin en esos procesos. O sea, no hay el elemento de las elecciones libres y limpias. Mi conclusión respecto a la pregunta que ustedes han formulado es que la oposición es una sola, porque la definición de oposición en política, en ciencia política, es el grupo o grupos políticos que en democracia están en contra del gobierno que tiene el poder legítimo, pero que tienen además la intención de tomar el poder por la vía de las elecciones. O sea, no hay oposición si no hay ánimo de tomar el poder. Y las oposiciones funcionales en las dictaduras, estas oposiciones de mentira, no quieren tomar el poder. Lo que quieren es coexistir con la dictadura y hacer de celestinos de esa dictadura para simular que hay condiciones de democracia y seguir oprimiendo al pueblo y seguir sosteniendo la dictadura. Vean ustedes en Nicaragua, la gente que está en el Parlamento, la gente que está tema es muy complejo porque al exterior le muestran un falso juego democrático cuando en verdad no son oposición. No hay dos oposiciones, no hay clases de oposición. La oposición es solo una. Y en las dictaduras, la oposición está fraccionada, la oposición está amenazada, la oposición está perseguida, la oposición está presa, la oposición está exiliada, y eso hace mucho más difícil una acción de unidad, que ya les digo, no es una unidad ideológica, no es una unidad ni siquiera programática, se trata de una unidad nacional existencial para recuperar las condiciones de democracia, y después de recuperar la democracia, cada quien tomará su color político, su posicionamiento, y en democracia volverán a ser las cosas normales. No se puede pretender tratar los tiempos de dictadura con las mismas condiciones o con los mismos parámetros de los tiempos de democracia. O sea, en dictadura el objetivo principal es cesar la dictadura, es retirar al dictador, y eso tiene que ser un proyecto nacional. Eso es lo que les puedo decir sobre la pregunta que ustedes han formulado. Hola. Lista 1, la lista 2. Sí, por acá estamos, por acá estamos. Muchísimas gracias, doctor, por esa bonita introducción que nos ha dado definitivamente mayor claridad, eh, dando un contexto no solamente de la dictadura que actualmente se vive en Nicaragua, sino cómo esta está vinculada y relacionada a dictaduras, ya lo hemos mencionado, de Bolivia, Nicaragua, Cuba. Vamos a proceder a hacerle algunas de las preguntas que nos han hecho llegar por Twitter. Obviamente, como decía el doctor Berzain, no las vamos a hacer todas por factor tiempo, pero creo que hemos tratado de recopilar desde que se anunció este conversatorio las más relevantes, ¿ok? Y luego vamos a tener un espacio para que algunos de los participantes puedan brindar ya sea un aporte o una pregunta que por favor les suplicamos no sea repetitiva,
en cuanto a las que vamos a hacer a continuación. Por ejemplo, doctor Bersay, murió Fidel Castro en Cuba, muere Hugo Chávez en Venezuela, pero ambas dictaduras están atornilladas, continúan atornilladas en el poder. La pregunta es, ¿por qué cree usted que estos regímenes han sobrevivido tras la muerte de sus principales protagonistas? Porque ya lo he explicado, son un sistema de crimen organizado transnacional. Ellos no están unidos ideológicamente, están unidos por la necesidad de detentar indefinidamente el poder para mantener su impunidad. El día que vuelva la democracia a Venezuela o a Cuba, toda la gente que ha detentado el poder tiene cuentas con la justicia, no solamente con la justicia nacional, sino con la justicia internacional, con crímenes gravísimos que van desde la tortura, el asesinato, los crímenes de lesa humanidad, los apresamientos indebidos, pasan por el narcotráfico y terminan en la corrupción pura y simple. O sea, es el crimen organizado que se protege detentando indefinidamente el poder porque necesita impunidad. Excelente. Se habla que estos regímenes autoritarios se creen, entre comillas, su propia oposición para crear contrapeso a la oposición, creando dos grupos. Existen dos oposiciones. ¿Cómo afecta la salida de las dictaduras, por ejemplo, en los casos de Venezuela y Nicaragua, que es donde se observa, utilizan el sistema democrático para atornillarse en el poder? Otra pregunta. No hay dos oposiciones, ya le he explicado, y el tema es que no hay que, la palabra autoritarismo es un genérico muy peligroso. Autoritarismo quiere decir abuso de autoridad. Puede abusar la autoridad de un gobierno democrático, pero estos son dictaduras, son tiranías. Es el crimen organizado detentando el poder político. Es la suplantación de la política por operadores criminales. El mejor ejemplo es Cuba, va a cumplir 65 años. Venezuela va a cumplir 24 años. La segunda etapa del sandinismo que empieza el 2007 y la dictadura en Bolivia que empieza el 2006. O sea, autoritarismo es un término que le gusta a las dictaduras recibir y que en su nomenclatura ellos manejan. Son dictaduras, son tiranías, son gobiernos totalitarios, pero de crimen organizado, no de proceso político. Porque una de las características esenciales que quiero mencionar es que estas dictaduras están cayendo. Estas dictaduras están en un proceso de deterioro que van a terminar perdiendo el poder. Y lo hacen porque, entre otras, hay 4 condiciones. La primera condición es que las dictaduras, este sistema transnacional de dictaduras castrochavistas, no tiene pueblo. En Cuba no hay un respaldo al régimen ni siquiera del 10%. Lo mismo que en Venezuela. Lo mismo que en Nicaragua, por si tuvieran más respaldo que ese, no hubieran necesitado apresar a todos los candidatos y hacer la cantidad de crímenes que han cometido. En Bolivia de repente llega al 15%, no hay pueblo. El repudio es muy grande. Lo que la gente quiere en estos países es que esta gente se vaya. Y no se van porque usan la fuerza. El segundo elemento es que no tienen economía. Han llevado a la miseria a todos los pueblos. Cuba es una crisis total, general. Venezuela es una crisis humanitaria, la gente se quiere ir de ahí. Nicaragua y Bolivia van en ese camino. El tercer elemento es que no tienen narrativa. ¿Quién cree en la revolución cubana? Es un chiste, de mal gusto. ¿Quién cree en la revolución bolivariana? Es una broma. ¿Quién cree en la revolución sandinista entre los nicaragüenses? Eso es crimen organizado. ¿Y quién cree en la revolución de cambio que propugnaron en Bolivia? Nadie, no hay narrativa. Pero lo peor es el cuarto elemento, no tienen opciones. ¿Cómo van a recuperar la economía en Cuba? ¿Cómo van a generar empleo en Venezuela? ¿Cómo van a recuperar la confianza y el bienestar y el desarrollo en Nicaragua? ¿O cómo van a recuperar ir para atrás en la condición de narcoestado que es Bolivia, igual que los otros países? No tienen cómo. Están entregando sus países, están haciendo un entreguismo y alta traición a la patria con China, con Rusia, con Irán, con países periféricos que no van a
sacar ni a Cuba, ni a Venezuela, ni a Nicaragua, ni a Bolivia de las crisis terminales en las que están. O sea, las dictaduras están cayendo y los pueblos que están en resistencia civil van a terminar prevaleciendo. Y eso es solo cuestión de tiempo y de un tiempo que es cada vez más corto. Esta pregunta también importante, ¿cómo salir de dictaduras como las que enfrentan nuestros países, sabiendo que las resoluciones de la OEA se quedan en papel y no tienen fuerza coercitiva para hacerlas cumplir? Es una acción doble. Tiene que haber una acción nacional. La resistencia civil tiene que funcionar. Por eso es que las dictaduras les gusta mucho el exilio, sacar a la gente al exterior. Con eso debilitan la movilización interna y siguen tomando presos políticos internamente. Tiene que haber una acción de resistencia civil interna que sí existe. Mire, Venezuela se ha recuperado, han derrotado a la resistencia civil y a venezolana. Incluso lo han traicionado en reiteradas ocasiones, pero sigue existiendo. En Cuba se han levantado el 21 de julio de hace 2 años y han metido miles de presos políticos y pese a que hoy día existen más de 1050 presos políticos, todo lo que ha pasado en Cuba es que los actos de protesta se han multiplicado. Todos los días hay protestas en Cuba. La resistencia civil existe en Bolivia, existe en Nicaragua. Ese es uno de los brazos y el otro brazo es el de la presión internacional, en la cual el sistema internacional tiene la obligación de cumplir con una cantidad de instrumentos que hacen que las dictaduras deberían desaparecer. La Carta de las Naciones Unidas, la Carta de la Organización de Estados Americanos, la Carta Democrática Interamericana, el Estatuto de Roma, la Convención de Palermo contra el Crimen Organizado Transnacional, el TIAR, el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Hay una cantidad de instrumentos que los gobiernos democráticos no están cumpliendo y que impiden, por decisiones políticas mal tomadas y por gobiernos paradictatoriales como el de México con López Obrador, el del Brasil con Lula, el de Argentina con Fernández Kirchner, el de Petro en Colombia, que impiden establecer sanciones inhabilitantes, sanciones de verdad, que inhabiliten a las dictaduras a seguir detentando el poder, sanciones como las que hoy día se están imponiendo a Rusia, por ejemplo. ¿Ustedes creen que si a Nicaragua se le suprimiría el SWIFT, que es el sistema de intercambio financiero internacional, ese gobierno dura un mes? No dura, se cae. Porque las dictaduras están sostenidas por burguesías y por grupos económicos importantes que siguen lucrando, siguen generando dinero y siguen haciendo intercambio internacional apoyados en las dictaduras. Y ustedes saben quiénes son en Nicaragua, y se sabe quiénes son en Bolivia, y se sabe quiénes son en Venezuela. Y esos grupos que tienen lobbies muy importantes en los centros de poder mundial, en la Unión Europea, en Estados Unidos, en España, eh, impiden las sanciones inhabilitantes y más bien hacen permanente campaña para tratar de cesar las pocas sanciones que hasta ahora se han impuesto. En eso consiste la lucha. Por eso es importante que los pueblos, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, denuncien la condición dictatorial y reclamen por la vigencia de los derechos humanos. Es una acción doble que, sumada a la incapacidad, a la quiebra, al fracaso total de estos productores de miseria que son los dictadores del sistema del socialismo del siglo XXI, va a terminar en el corto plazo por hacer que las cosas cambien y que la democracia se recupere en la región. Perfecto. Hay otra pregunta que nos llega de Twitter, ahora X. ¿Cree usted que la tecnología china y rusa estarían siendo empleadas por estos regímenes para asuntos de espionaje con la oposición y neutralizarla? Bueno, utilizan todos los mecanismos criminales que pueden. Excelente. Hay otra pregunta que dice, la crisis migratoria se dice que es por la crisis económica, otros que es provocado por el propósito de crear un problema a Estados Unidos como el que ya estamos viendo. ¿Cuál es su opinión al respecto? La crisis económica es resultado de la crisis migratoria, es resultado de la crisis económica que producen las dictaduras. Son productores de miserias. Los países expulsores más importantes, ¿cuáles son? Cuba, Venezuela.
Cuando llega un gobierno castrochavista como el de Petro, Colombia ha expulsado 500.000 de colombianos en el último año. Si sigue así, va a expulsar más que lo que ha expulsado Venezuela en los últimos 25 años. En 25 años Venezuela ha expulsado cerca de 8 millones de venezolanos, pero si Colombia sigue expulsando 500.000 al año, va a superarlos en breve. De Cuba todo el mundo se quiere ir. ¿Cuánta gente se ha ido en Nicaragua? Se ve el que puede. ¿Cuánta gente de nicaragüenses hay en Costa Rica, hay en Estados Unidos y hay en el resto de los países? ¿Por qué se van? Porque hay una dictadura. O sea, la dictadura tiene un triple negocio. Las dictaduras tienen un triple negocio con el tema de la migración. Producen miseria y amenazan la libertad para que la gente se vaya. Esa gente se va y la utilizan como un instrumento de agresión contra las democracias, porque así vayan a Costa Rica, así vayan al Perú, así vayan a Colombia, así vayan a la Argentina o vayan a Chile, a donde vayan, están afectando esas economías que no están preparadas para recibir tanta gente. Usted puede tener un par de huéspedes en su casa por una semana, pero si le llegan 50 y se quedan, su casa va a explotar. O sea, la están utilizando como un instrumento de agresión contra las democracias.